Así que, Marcos, me he ido 2 minutos si consideramos cuando hemos empezado. Señor y Padre, gracias porque tú pones personas que indagan, que profundizan en la palabra, que se preocupan por buscar tu guía para bendecirnos y para traer tu voluntad en nuestras vidas. Señor, gracias por Marcos, por lo que se ha preparado y te pedimos que tú lo utilices para transmitir esa palabra que viene de ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Se han quedado ahí atrás para cantar. Muchísimas gracias. Muy bendecido y con mucho contentamiento de estar con vosotros. Pau, ¿me puedes traer el pasadiapos, porfa? Pues llegamos al último sermón de esta serie y lo hacemos con un texto en el libro de Filipenses. Os invito a abrir vuestras Biblias en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. Dice así, Filipenses 4, del 10 al 20. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solo. Porque aún en Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar de contentamiento y de consumismo y de contentamiento. A ver si funciona esto. Aquí. No sé si reconocéis estas imágenes. Os cuento dos historias. Una anécdota y la otra es una personal. Un día un cuáquero puso un anuncio de en sus tierras que decía: regalaré estas tierras a la persona que demuestre estar realmente satisfecha con su vida. Pasaba por allí una persona rica que vio el cartel, llamó a la puerta y le dijo al cuáquero: oiga, démelo a mí. Soy rico, tengo todo lo que necesito y estoy contento con mi vida. El cuáquero le miró un poco contrariado y le dijo: oiga, si estuviera usted realmente satisfecho con su vida, no desearía este campo, ¿no? Recuerdo cuando era pequeño que me gustaban esos coches de juguete pequeñitos. Iba al parque que había enfrente de casa y hacía carreteras con la mano y llevaba mi colección de coches y jugaba con mis amigos a los coches. Esos coches los compraba en el kiosco que había en el barrio donde vivía y cada coche costaba 200 pesetas. No sé, algunos ya no tenéis esas referencias, pero bueno, los que tenemos 41 años, ahí todavía estamos. Recuerdo bajar las escaleras de casa un día con mi colección de coches y pensando: ojalá tuviera 200 pesetas para comprarme otro coche más.
Supongo que mi madre estaría por allí escuchando porque al rato apareció con 200 pesetas para que me comprara otro coche. Y recuerdo que lo primero que pensé fue, ¿por qué no dije 400? Y me hubiera podido comprar 2 coches. Pero la historia empeora. En casa teníamos en el mueble bar del salón, había una cartera pequeña, negra, siempre tenía monedas sueltas, lo llamábamos la carterilla, y ahí siempre había calderilla. Y llegué hasta los 4 meses. Durante unos 4 meses, de tanto en tanto, sustraía 200 pesetas de aquella calderilla. Hasta que me pillaron. No sé si me pillaron porque la colección de coches aumentaba o porque como teníamos tan poco, lo poco que teníamos, si desaparecía, pues era evidente que no estaba ahí, ¿no? Me salió caro. Me quedé un año sin paga semanal por sustraer 200 pesetas cada 2 por 3 para aumentar mi colección de coches. Así es el corazón del ser humano. Nunca satisfecho. Y vamos a cerrar hoy la serie de la Bolsa de Valores Eternos haciendo una reflexión sobre el consumismo que impera en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y el contentamiento al que nos llama la palabra de Dios por medio de este texto en Filipenses, que además supone un cambio de paradigma que invierte en un tesoro que es mucho mayor y que satisface de una manera más plena y más profunda y que nos deja saciados, que es Jesús. Y hay 5 ideas en este texto que nos van a servir de marco para reflexionar sobre nuestra sociedad consumista y nuestro culto personal a un evangelio falso, que es el evangelio del consumismo. Y si empezamos a dibujar el marco al que nos lleva el apóstol Pablo en este texto, en el versículo 10 nos habla de gratitud. Y nos habla de gratitud desde un estado bastante precario, porque Pablo en este momento está encarcelado en Roma. Y las cárceles en las que estaba Pablo no eran como las de hoy, que evidentemente nadie quiere estar en ellas, ¿no? Salvo Samantha, que va cada día a trabajar allí. Pero hoy hay pues, ciertas comodidades que antes no había, ¿no? Así que él está agradecido a pesar de las circunstancias que está viviendo. Y Pablo no escribe estas líneas desde la queja o desde el descontento o la amargura. Si yo hubiera escrito este versículo, yo habría escrito algo así como: menos mal que ha llegado vuestra ofrenda, porque llevo no sé cuántos días sin comer, las sandalias están desgastadas, tengo heridas en los pies, hace mucho frío, no tengo abrigo y eso me ha costado 2 bronquitis en los últimos 2 meses. Eso es lo que yo hubiera escrito. Oye, gracias porque ha llegado vuestra ofrenda, porque viene a suplir esas necesidades que tengo. El agradecimiento de Pablo se caracteriza por 3 cosas. Uno, porque tiene el discernimiento, la capacidad, la sensibilidad de identificar la manera en que Dios está cuidando de él, en que Dios está proveyéndole. Ve a Dios obrando, ve a Dios presente, ve a Dios junto a él en medio de su situación. Además, es un agradecimiento que le lleva a la gratitud, a una alegría genuina. Y finalmente, es un agradecimiento que se expresa en el contexto de las relaciones interpersonales, de relaciones significativas que tienen un denominador común, que es Cristo. Dios usa a la comunidad de fe para cuidarle. Los filipenses llevan mucho tiempo queriendo ayudar a Pablo. No sabemos por qué no habían podido hacerlo, había circunstancias que se lo impedían y en cuanto tuvieron la oportunidad no dudaron en ayudarle. Y esa ayuda se expresaba en términos de preocupación por su bienestar y Pablo está muy agradecido por eso. En segundo lugar, en este marco que estamos dibujando, vemos el contentamiento en los versículos 11 al 12. Dice: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y me parece importante que vayamos al corazón de Pablo cuando dice esto. Se alegra enormemente, como escribe, porque su necesidad ha sido satisfecha.
o se alegra enormemente porque quiere pedirle más donativos y quiere quedar bien con ellos. Pues este texto lo aclara. Ni la verdadera razón, dice algo así como, ni la verdadera razón ni la medida de mi alegría tienen que ver con que la pancha se ha llenado o me han dado los productos de primera necesidad que yo tenía. A pesar de las circunstancias, estoy satisfecho. La experiencia de la conversión y vivir con Jesús lo que viví después, incluso lo que vivo ahora, me han llevado a más intimidad con Jesús, a experimentar su amor, su poder, su provisión de manera espectacular. Jesús ha brillado en medio de esta situación. Jesús es mi tesoro, es lo que más valoro. Y la experiencia con Él, aún en la escasez, me ha hecho enamorarme más de Él y convencerme de que es lo que más necesito en mi vida por encima de cualquier otra cosa. Teniéndole a Él, dice Pablo, he aprendido a vivir cualquiera que sean mis circunstancias. En el versículo 2 dice, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y si conoces la vida de Pablo, si te das un paseo, por ejemplo, por 2 Corintios 11 u otros pasajes en Hechos, te das cuenta de que no tuvo una vida fácil, de que ese contentamiento, esa suficiencia espiritual, no provienen de los recursos propios de su alma o de sus capacidades. Pablo no es un estoico o un supercristiano que dice, yo porque tengo a Cristo lo puedo todo. El secreto del contentamiento cristiano no se parece a la autosuficiencia de los estoicos. Los estoicos decían, tú no puedes controlar las circunstancias. Tú no puedes controlar si pierdes el trabajo, si no llega dinero suficiente a fin de mes, si fallece un familiar. Hay cosas que tú no puedes controlar. Y los estoicos decían, pero sí puedes controlar cómo tú afrontas esas cosas. Pues siendo positivo, siendo tolerante, teniendo autocontrol en medio de esas circunstancias. Y Pablo no está diciendo eso. Pablo no afirma ser tan fuerte que nada puede moverle, porque él ha decidido superar esas cosas. Ni tampoco ha decidido aislarse de las circunstancias como un acto heroico de la voluntad, y a mí nada me afecta. Pablo confiesa que si tiene contentamiento, se lo debe a las posibilidades que encuentra en la relación con Jesús. Tampoco afirma que es un superhombre y un supercristiano, ¿no?, que tiene a Dios de su parte. Sigue siendo alguien que está sujeto a límites. A pesar de tener a Dios, sigue sujeto a límites. Pero sean cuales sean las circunstancias en las que esté, en abundancia, en escasez, predicando a multitudes o en una prisión cutre, ha aprendido a descansar en Dios y a contentarse. Y hay algo muy interesante en este versículo que nos habla del proceso de llegar al contentamiento. ¿Eso cómo se logra? ¿Cómo se consigue? La palabra griega utilizada aquí es mueo, conocer el secreto. Y secreto aquí es sinónimo de verdad. Conocer una verdad, experimentar una verdad. Pablo está diciendo que se ha dado cuenta de una verdad. Si no fuera porque Cristo se la ha enseñado a través de sus experiencias, no habría llegado a conocerla o a entenderla. El Espíritu Santo ha aplicado las experiencias de su vida a su corazón. Y en la relación con Dios, Dios nos enseña esas perlas de aprendizaje de la vida tan valiosas solo a los que temen a Dios. Dice el Salmo 25, 14, que los secretos del Señor, las verdades más importantes de la vida, son solo para los que le temen. Y el contentamiento de Pablo es un contentamiento que se expresa tanto en abundancia como en necesidad. Si repasamos otra vez la vida de Pablo, Pablo ha vivido situaciones de hambre, de frío, de desnudez, de sufrimientos físicos, tortura mental, persecución, rechazo, de no tener lo necesario materialmente, emocionalmente, incluso relacionalmente. Muchas veces se sintió solo, a veces espiritualmente también lo expresa. Sufrió mucha necesidad. También vivió espacios de mucha abundancia. Su educación, las relaciones que tenía, su proyección social.
el consuelo recibido tantas y tantas veces, el amor profundo expresado por otros, el sustento, el techo que otras veces sí que tuvo, la paz que había en su alma. Y puede parecer fácil vivir en abundancia. Sin duda ayuda, ¿no? No vamos a engañar. Pero hay un proverbio que usa la figura del vaso lleno de agua que dice que para llevar el vaso lleno hasta el borde hace falta mucho pulso para que no se derrame. Se ha de saber llevar también. El secreto del contentamiento no suele aprenderse solamente cuando vivimos en escasez o solamente cuando vivimos en abundancia. El secreto del contentamiento se aprende cuando vivimos en ambas circunstancias. Pablo dice que su contentamiento es totalmente independiente a que el momento sea bueno o malo, fácil o difícil. Su contentamiento se centra en que todo lo vive desde la relación con Cristo, con Jesús. Eso es lo más valioso para él. En tercer lugar, la fuente de su contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 13. La fuente que explica su suficiencia espiritual, la persona que se la enseñó y cada día se la enseña o le enseña a vivir con contentamiento, es Jesús. La relación con Cristo le basta, como hemos cantado. Es suficiente cuanto tiene, y cuando no hay suficiente, también es suficiente para él. Hay más valor en Cristo que en otras cosas. Y esto no es fácil llevarlo a la vida diaria porque hay muchas cosas que compiten por la gloria de Dios, por el peso, por el valor que solo le corresponde a Cristo. No sé si lo has dicho en alguna ocasión, quizás es una experiencia compartida, pero a veces decimos, mira, no tengo trabajo, no llego a fin de mes, no puedo pagar las facturas, pero tengo a mi familia conmigo. Y le damos más valor a tener, no es que el otro no sea importante, lo es, lo necesitamos, ¿no? Pero hay más valor en tener a la familia con nosotros, ¿no? Y es lo que está expresando Pablo aquí. Su relación con Cristo está por encima. Para vivir por encima de los cambios y las circunstancias difíciles necesitamos acceder a la fortaleza y a la perspectiva de Cristo. Pero para superarla debemos perseverar en nuestro seguimiento a Jesús, en nuestro discipulado cristiano. Seguir a Cristo y en las condiciones de Cristo, en las capacidades de Cristo, podemos afrontar cualquier situación que tengamos. En cuarto lugar, el fruto de su contentamiento. Lo vemos en los versículos 14 al 18. Hay una triple relación entre el donativo. Hay relación entre el donativo y Pablo. Hay una relación entre el donativo y los donantes. Y hay una relación entre el donativo y Dios. ¿Cuál es esa relación en cada caso? En relación a Pablo, el donativo, la ayuda, lo que le dieron, solucionó su necesidad y trajo gozo a su corazón. Se sintió acompañado a pesar de la distancia entre Filipos y Roma. Sintió que hacía la misión en equipo, que no estaba solo. Además del cuidado que Dios muestra para con nosotros implicándose en nuestras situaciones. No os dejaré solos, dijo Jesús, ¿no? Y Pablo lo está experimentando ahí. Y eso marca la diferencia. Pero también hay una relación entre el donativo y los donantes, los que lo dan. Versículo 17. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y aquí la referencia a cuenta nos dice que el donativo era una inversión que producía muchos intereses. El donativo es una inversión que produce dividendos en el donante. El énfasis de Pablo no está en el donativo, sino en el rendimiento a favor de los que lo han donado. El principal rendimiento es todo lo que encontramos en la relación con Cristo, ¿verdad? Restauración, paz, reconciliación, salvación, a lo que podríamos añadir cosas como relaciones significativas y profundas, amplia visión de las necesidades de la misión y la posibilidad de ser parte de ellas, gozo, como dice Pablo, amor. El hacer ese donativo, el participar de esa manera,
también les llevó a reordenar sus prioridades con más sentido, más propósito. Dios está marcando la agenda de esta iglesia en Filipos y la agenda de los esfuerzos personales de cada uno de sus miembros. Dios está marcando cuáles son sus intereses, cuáles deben ser sus preocupaciones, las cosas que desean, dónde invierten. Y en último lugar, el versículo 18 dice que hay una relación entre el donativo y Dios. El donativo, dice el texto, que es un sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y esta expresión nos recuerda a Génesis, bueno, a los textos de Moisés, cuando escribe sobre las experiencias de ofrenda a Dios que dan Abel, Noé, el pueblo de Israel o el propio Jesús, entregándose por nosotros, ¿no? Y el que sea una ofrenda aceptable a Dios depende de la motivación que hay en nuestro corazón para darla. Cuando nos damos a otros o damos a otros, ¿con qué perspectiva, con qué énfasis lo damos? Puede ser mero altruismo, puede ser búsqueda de autoafirmación, puede ser querer encajar, obtener algo a cambio, amor desinteresado, simple humanismo. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que la motivación primera tiene que ser ofrecernos a Dios. Me ofrezco a ti porque primero me estoy ofreciendo a Dios. Y con esa motivación le glorificamos, le honramos, le agradamos. Y desde ese punto de partida, la entrega a otros adquiere una dimensión mucho más amplia, más profunda, más significativa, con mayor sentido, en un contexto de valores y principios y propósitos que están alineados con los propósitos eternos de Dios. Y por lo tanto más saludables y con repercusiones más profundas en nuestras vidas. Y en último lugar, el versículo 19, en ese marco que nos dibuja Pablo, nos habla de confianza. Dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo afirma, porque lo ha experimentado en su propia carne, que Dios no dará solo de sus riquezas, como el millonario que da una parte insignificante de su dinero por una buena causa, dará según sus riquezas, es decir, en proporción a los infinitos recursos que encontramos en Dios, que Dios tiene. En cualquier circunstancia, frente a necesidades de cualquier tipo, materiales, emocionales, relacionales, espirituales, hay una fuente de recursos y capacidades enorme, enorme, que solo podemos encontrar en la relación con Jesús. Bien, ya situados en el marco del pasaje con estas 5 ideas, estos énfasis que Pablo nos deja aquí, vamos a aplicarlo al paradigma en el que nuestra sociedad occidental se mueve, marcada, como decía antes Isaac, también por el consumismo. Y vamos a relacionarlo con esa suficiencia y contentamiento en nuestra vida que Pablo ha expuesto en estos versículos. ¿Tú consumes? ¿Consumes? ¿Consumís? ¿Sí? ¿Sí, no? Todos consumimos, unos más que otros. Unos consumen más porque tienen más y otros consumimos, pues consumimos abrigo, consumimos zapatos, ¿no? Depende de la capacidad. Me toca mejorar los chistes. El problema no es tanto si hay cosas o experiencias que necesito, sino más bien cuántas necesito y cuánto las necesito. Alguien decía, necesito poco, y lo poco que necesito lo necesito poco. Esta mentalidad nos ayuda a pensar que hay cosas más importantes que la siguiente cosa que compraré o la siguiente cosa que experimentaré. Y que pensamos que ahí encontraremos felicidad. Pero esto realmente es muy cruel. Fijaos, el materialismo, no el consumismo, el materialismo nos decía, mira lo que tienes y cuántas más cosas puedes acumular. Pero el consumismo va más allá. Porque nos dice que mientras estás consiguiendo algo, tienes que estar ya deseando lo siguiente. Y
Y si os fijáis, el sistema económico en el que vivimos en Occidente está construido, montado sobre esta idea, que desees constantemente lo que no tienes. Si de pronto te paras y dices, pues oye, estoy bien, no necesito nada, pues el consumo se para y la economía se hunde. Vivimos en un contexto que necesitas que estemos todo el día deseando cosas. Tengo un amigo, se llama Isma, y dice que entre semana va al culto también. Pero es un culto diferente. Es un culto donde hay comunidad, porque hay mucha gente, ahí te encuentras con otras personas, hay servicios, ¿no? Unos se ministran a otros y te sientes bendecido cuando sales. Pero en lugar de ser un culto en la iglesia, es el culto en el centro comercial, que es uno de los grandes centros de culto de nuestra sociedad junto con los estadios de fútbol. Donde se rinde culto al materialismo y al consumismo. ¿Qué es el consumismo y cómo nos afecta? El consumismo, como os decía, es la siguiente cosa que puedo comprar o que puedo experimentar. Y el problema con esto es que te convierte en alguien que nunca está satisfecho y que nunca podrá estarlo. Porque no se trata de cuánto tengas o experimentes, sino de que necesitas una más que aún no disfrutas. Y esto te mantiene constantemente en un estado de insatisfacción. Incluso en nuestra cultura, el consumismo nos da identidad. ¿Cómo nos llama el gobierno? Los consumidores. El consumismo nos da identidad. Y si lo analizas profundamente, lo que deseamos es solo un medio para conseguir identidad. Desde Génesis 3:4. Fue cuando Eva escuchó que llegarían a ser como Dios, que vio el fruto deseable y atractivo. El deseo de Adán y Eva no era tener, era ser como Dios. Identidad. No se trata de obtener riqueza, sino de obtener significado. Por fin seré alguien digno de cariño, de respeto, de ser tenido en cuenta. Como seguidores de Jesús, se nos llama a no poner el foco en lo que aún no tengo, sino en lo que ya tengo, pero especialmente en lo que soy, en lo que Dios dice que soy. Y por lo tanto ahí puedo encontrar contentamiento. Si no sabes apreciar lo que tienes, aunque tuvieras 100 veces más, serías incapaz de apreciar lo que tienes y eso te mantiene constantemente infeliz. Y la alternativa que propone Pablo es el contentamiento, que te lleva a no desear nada más de lo que ya tienes. ¿Qué es? La relación con Jesús. Y todo lo que encuentras en ese contexto y todo lo que Dios te da en ese contexto de relación. Así que el consumismo es la religión de nuestra época. Fijaos, la religión promueve al menos 4 cosas: propósito, sentido, identidad y comunidad. Eso es lo que encontramos en la religión. Las marcas de productos intentan crear comunidad. Si yo preguntara cuántos sois de Mac, de Apple, ¿cuántos los de Apple? ¿Va? Confesaros. Bien. ¿Cuántos de PC? Algunos más. Podría preguntar lo mismo con Pepsi y Coca-Cola. ¿Cuántos de Pepsi? ¿Qué es más dulce? La Pepsi es más dulzona. Solo Samantha. Los demás somos de Coca-Cola. Crean comunidad. Los europeos no somos menos religiosos hoy de lo que éramos antes. Estamos cambiando de religión. Y los propios cristianos, que ya tenemos identidad en Cristo, que tenemos un sentido para la vida, que tenemos un propósito en la misión de Dios y una comunidad de la que somos parte, estamos siendo contagiados y permeados por la religión del consumismo y por el evangelio que el consumismo predica. Entonces buscamos experiencias cristianas y espirituales, pero en realidad son experiencias consumistas, aunque suenen muy cristianas. De hecho, hasta encontramos iglesias que solo prestan servicios a los consumidores. La mejor escuela dominical, el mejor programa de jóvenes, la mejor experiencia de alabanza, la mejor asistencia en situaciones de crisis y de vulnerabilidad. Y lo que está haciendo es crear experiencias consumistas.
Y si me permitís ser un poco más transgresor, la gente paga por eso, da sus ofrendas porque encuentra en la iglesia todas esas cosas que les satisface. Pero el propósito de la iglesia no es este, aunque tengamos que buscar la excelencia en estas áreas. Cuidado. Pero el propósito de la iglesia no es ese. El propósito de la iglesia es hacer discípulos. Discípulos que mueran a sí mismos y vivan a una relación auténtica y profunda para Dios y para los demás. En este sentido, el consumismo es antagónico al cristianismo. Porque la persona clave del consumismo, ¿quién es? Yo. Lo que yo necesito, lo que yo quiero experimentar, lo que yo me merezco. Y además la publicidad refuerza esta idea. Tú te mereces, tú necesitas, tú tienes que experimentar o tú tienes que tener. Y si lo piensas bien, desde un paradigma consumista, eso nunca va a provocar un cambio en ti ni a tu alrededor. Siempre estarás pensando en ti mismo. Sin embargo, el cristiano, el discípulo de Jesús, tiene que morir a sí mismo. Tenemos que tomar la cruz, admitir los sacrificios que eso implica, reordenar nuestras prioridades, ser intencionales con el otro. El cristianismo nos dice que miremos al lado, más allá de nosotros mismos, que consideremos al prójimo. Puedo morir a mis deseos para vivir para los deseos de Dios. Pero cuidado, no es que si yo no me preocupo por mí, no lo hará nadie. ¿Quién lo va a hacer? Es que a través de ese paradigma de vida, de vivir para Dios y desde la relación con Dios, como lo más valioso que tengo, Dios cuida de mí, como experimentó Pablo. La palabra contentamiento en hebreo es dai, que significa plenitud, abundancia, suficiencia. Si no he interpretado mal a Mica antes, cuando hablaba de Jesucristo basta, en el basta ella hacía así, suficiente, ¿no? Como el vaso que está colmado hasta arriba. Y frecuentemente se atribuye la palabra al Señor, que dice de sí mismo que es el Shaddai, el Todopoderoso, que significa que Dios lo posee todo y es capaz de producirlo todo y darte plenitud con lo que Él produce para ti. En griego la palabra es autoarkeia, auto de sí mismo y arkeia suficiente, suficiente en sí mismo. Transmite la idea de estar satisfecho. ¿Tengo suficiente? ¿Tengo suficiente? No es fácil responder a esta pregunta cuando anhelos, necesidades y realidad dura están ahí batallando entre sí. No sé si os pasa como a mí, pero muchas veces cuando descubro la falta de contentamiento en mi vida me doy cuenta que es porque me comparo con otros. Entonces no me siento contento. Yo lucho con esto. Yo deseo ser como, yo necesito o quiero tener como tiene tal otro, yo querría estar donde está tal persona, me gustaría aportar lo que tal persona aporta o significa para este grupo o para estas personas. Y reconozco que en ese ejercicio de comparación en mi vida suele venir acompañado de celos, de envidia, de rabia, de decepción, de insuficiencia, de mala autoestima y a veces de queja, porque a mí Dios no me quiere como quiere al otro. Y esto genera muchas veces insatisfacción en muchas áreas de mi vida. Y tengo luchas profundas con esto. En medio de esa realidad rota que vivimos, el Evangelio de Jesús irrumpe como un diamante que brilla y que sobresale. Y eso fue lo que Pablo entendió y experimentó en su propia vida. El Evangelio te dice que esto no depende de lo que tienes, de lo que eres o de lo que aportas, sino que depende de quién es Dios y qué tiene Él para ofrecerte a ti, para que lo disfrutes tú. El antídoto contra el evangelio del consumismo no es obtener más cosas, es el evangelio del contentamiento, de saber que en Él tengo todo lo que necesito. Decía Andrés Pérez, por cierto, es el pastor de la iglesia de la parroquia en Valencia,
será nuestro conferenciante en el retiro de iglesia este año. Así que un buen fichaje. Entonces, os avanzo un tastet de alguna cosa que he escuchado de él. Aarón me pasó una predicación de él, de un texto de Colosenses, hablando sobre la codicia. Y él decía que en nuestra cultura el contentamiento tiene un matiz de conformismo, de mediocridad, no como algo negativo. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, es mucho más que conformismo. El contentamiento bíblico no es no desear, es desear a Cristo por encima de todo lo demás, porque en Cristo tenemos suficiente. Cuando decimos que tenemos suficiente, decía Andrés, no estamos diciendo que vayamos justitos, raspados, que vivamos miserablemente, sino de que en Cristo podemos encontrar plenitud, satisfacción profunda que necesitamos, sin carencias en ningún sentido. El contentamiento cristiano es una convicción segura de que Dios está actuando sabiamente en cualquier situación por la que tú estés pasando. Es esa calma y quietud del alma, dice Andrés, porque sabes que estás en buenas manos. Claro, esto predicado así puede chocar bastante con realidades duras y circunstancias adversas, porque nos desnudan y nos desarman bastante, ¿no? Pero tenemos que aprender a atravesarlas con convicciones profundas y bien arraigadas en el Evangelio, desde la relación con Jesús y la suficiencia de Cristo en nuestra vida. Y también podríamos pensar, es que yo no soy Pablo, que era un superapóstol, pero es que Pablo no siempre se sintió así. Él mismo dice que aprendió a contentarse, y si aprendió a contentarse significa que pasó por momentos de su vida que no supo contentarse, que no sintió contentamiento. Pero el paso del tiempo y las circunstancias vividas junto a Jesús le enseñaron a contentarse en Dios. Tu situación difícil, que es producto de un mundo caído, a esa situación Dios le da la vuelta, no para que te avergüences, sino para que te forme y te dé la oportunidad de ver a Dios brillar en tu vida. Es la oportunidad de demostrarte que Dios sí puede satisfacerte y que te enamores y te aferres más a Jesús. Que el Señor nos dé ese contentamiento y nos ayude a crecer en ese contentamiento.